este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, a eso la Biblia, el Espíritu Santo le llama el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, eso es un nacimiento natural. Pero hay un nacimiento sobrenatural que te está esperando. Es el nacimiento en Jesucristo, en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona tiene un encuentro con Jesucristo, la Biblia le llama a eso el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta y luego se descubre. Nosotros nacemos de nuevo en el reino de los cielos y luego, a lo largo de los años, con tu relación al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo y en tu lectura de la palabra de Dios, entonces uno descubre lo que pasó en ese momento, cuando nacimos de nuevo en el reino de Dios, en el reino de los cielos. El apóstol Pedro, en su última carta, en 2 de Pedro 3, versículo 18, dice: creced en la gracia. Creced en la gracia. El apóstol Pablo, cuando él se despide en el último versículo de 2 carta de Corintios 13, 14, también habla de esa gracia, la gracia de Dios. La gracia de Dios que se convirtió en la gracia de Jesucristo. ¿Qué significa eso, la gracia? Para comprender el poder de la gracia, porque no es tan importante
saber lo que es la gracia, sino más importante es experimentar la gracia. La pregunta no es ¿qué es la gracia? La pregunta hoy en este día es ¿qué puede hacer la gracia de Jesucristo en mi vida? Y la Biblia dice que cuando Jesucristo vino a la tierra para salvarnos, Él no pudo venir como el Dios eterno, el Olam, el Yon, el Dios de las alturas, el Shaddai, el Dios omnipotente. Cuando Jesucristo vino a la tierra para convertirse en hombre, Él tuvo que despojarse, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. ¿Despojarse de qué? Él tuvo que despojarse de esa gloria que luego en Juan 17, Él solo dice al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Para convertirse en hombre, Jesucristo dejó su gloria divina en el cielo, su propia gloria, para nacer como hombre. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Pero no era la suya, dice Juan 1:14. Era la gloria del Padre. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él era completamente hombre, pero era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. Él tuvo que ser completamente hombre, porque si no, no nos podía haber salvado. Si Jesucristo no hubiera sido completamente hombre, Él no nos podía haber salvado. El misterio de Jesucristo y a la misma vez la gloria de Jesucristo es que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero Dios de identidad. Y lo único que tenía aquí en la tierra para vivir, para moverse, era esa vida que era la vida por fe. Una vida en la dependencia de Dios el Padre. Jesucristo, Él dejó la gloria del cielo para venir a la tierra, convertirse en hombre. Y todo lo que tenía a disposición, Dios el Padre lo había depositado en su palabra. Jesucristo conocía el poder de la palabra, la eternidad de la palabra, la santidad de la palabra, la luz de la palabra, el poder de la palabra, la gloria de la palabra, la vida de la palabra y la autoridad de la palabra, porque cuando se le acercó Satanás, dijo Jesucristo, escrito está. Y toda la vida de Jesucristo, su vida se convirtió en el modelo y en la fuente nuestra. La fuente de nosotros cristianos es la vida de Jesucristo. Nosotros vivimos de su vida. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida de Jesucristo es nuestra vida. Es la vida bajo la gracia. Él cumplió la ley para que tú y yo podamos vivir bajo la gracia. Y el apóstol Pedro dice que tenemos que crecer en esa gracia.
Porque cuando Jesucristo se fue al cielo, Él envió con una persona que iba a estar con todos nosotros, Dios el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios, la Biblia le llama el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Cristo, el Espíritu eterno. Y en el profeta Zacarías 12, versículo 10 le llama el Espíritu del favor de Dios. Y el apóstol Pablo dice, juntamente con el apóstol Pedro, que tenemos que crecer. Pedro dice crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Ahora tenemos que diferenciar una cosa, queridos. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios y el favor de Dios. Pedro dice, tenemos que crecer en la gracia. ¿Pero en qué más tenemos que crecer? Según Hechos 6:1, la iglesia tiene que crecer. Según Efesios 4:15, tenemos que crecer en todo. Según lo que hemos leído, 2 de Pedro 3:18, tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. Según Colosenses 1:10, tenemos que crecer en el conocimiento. Según 1 de Pedro 2:2, tenemos que crecer en la salvación. Según 1 carta de Corintios 15:58, tenemos que crecer en la obra. Según 2 de Tesalonicenses 1:3, debemos crecer en la fe. Según Juan 3:30, Cristo tiene que crecer en nosotros. Y según Colosenses 1:5 y 6, tenemos que crecer en la palabra, así como lo dice Hechos 6:7, Hechos 12:24 y Hechos 19, versículo 20. Y según Efesios 4:15, tenemos que crecer en Cristo. Es interesante lo que dice 1 de Crónicas 11, versículo 9, que David iba creciendo y adelantando. Si tú quieres adelantar en esta vida, tienes que crecer en las cosas de Dios. David iba adelantando y creciendo. Según 1 de Tesalonicenses 3:12, mejor dicho, tenemos que crecer en el amor. Según Colosenses 2:19, tenemos que crecer con el crecimiento que da Dios, no otro. Y según Salmo 92, 12 y 13, tenemos que crecer en la casa de Dios. Pero ¿sabes lo que es interesante? Que cuando lees en Lucas 2:52, dice que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura, y ahora oye esto, y en el favor de Dios. Así nos dice literalmente en griego. Jesucristo crecía en el favor de Dios y en el favor de la gente. Interesante. ¿Y sabes? Es la vida de Jesucristo, es la gracia. Y la gracia se convierte de vez en cuando en el favor de Dios.
¿Cómo podemos crecer en el favor de Dios? He encontrado 4 cosas que he observado en mi propia vida y en mi relación con el Señor. Si tú como cristiano quieres crecer en el favor de Dios, hay 4 cosas que aceleran y te dejan hallar favor delante de Dios. ¿Y qué es? Obediencia absoluta, profunda humildad, verdadero perdón y divina generosidad. He visto que para crecer en el favor de Dios, y quiero invitarte que estés atento al poder del favor de Dios en tu vida. La gracia se recibe por fe, pero el favor de Dios se experimenta por cercanía de Dios. Y si me das un tiempo y me acompañas en estos pensamientos bíblicos, quiero enseñarte cómo el favor de Dios puede desatarse en tu vida, demostrarse el profundo favor de Dios. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios puede lo que el dinero no puede. El favor es algo que te catapulta. El favor te puede llevar. El favor de Dios te puede llevar a lugares, a momentos, a profundidades y alturas que nada en esta vida te puede llevar. Porque el favor de Dios es cuando los cielos abren sus ventanas, la vida su puerta, y el propósito de Dios abre su camino. El favor de Dios es impresionante. El favor de Dios. Pero, de las 67 veces que aparece en el Antiguo Testamento la palabra el favor, 38 veces dice que encontró favor delante de los ojos de Dios, o del faraón, o de un rey. Ahí te das cuenta que el favor es el fruto de una observación. El amor de Dios es gratuito. La misericordia de Dios es gratuita. El cariño de Dios es gratuito. La compasión de Dios también. La gracia de Dios es absolutamente gratuita. Y el favor de Dios también. Pero el favor de Dios, que en el Antiguo Testamento era una propia palabra, en el Nuevo Testamento se concentra en la misma palabra que la gracia. La misma palabra en griego para el favor es la gracia, porque el favor está en la gracia. Todo ser humano puede experimentar el favor, la gracia de Dios. Todo ser humano, como dice Titus 2:11, puede experimentar la gracia. Pero ¿qué es el favor de Dios? ¿Por qué es necesario que la Biblia hable, aparte de la gracia, habla del favor? Y para crecer en el favor, quiero que te escribas esos 4 puntos. Obediencia absoluta, profunda humildad, verdadero perdón con otros y una divina vida
y corazón de generosidad. La gracia se recibe por fe. La gracia actúa primero sin preguntarte, pero cuando uno conoce a Jesucristo, entonces la gracia se activa por la fe, la gracia de Dios. La gracia es continua, pero oye esto, el favor de Dios es solo puntual. ¿Por qué? El favor de Dios te da un momento específico, actúa en un segundo y su efecto es de larga duración. El favor de Dios es puntual, pero su efecto es de larga duración. La gracia es para siempre. La gracia es delante de Dios, pero el favor es lo único que puedes tener también delante de los hombres. Tú tienes favor delante de los hombres cuando les caes bien. Y te pido que me permitas explicarte esto. Algunos dicen, yo no tengo que caerle a nadie bien. Vale, de acuerdo. Dame unos instantes. La gracia solo se puede tener delante de Dios. Pero el favor se tiene delante de Dios y delante del hombre. Porque el favor usa al hombre como herramienta para bendecirte. En el Antiguo Testamento, 38 veces, cuando dice, y halló favor delante de Dios o del hombre, ese término es el mismo término que se usa cuando se dice, me caes bien. Me caes bien. En el Antiguo Testamento, 38 veces dice la Biblia que Noé le cayó bien a Dios. José le cayó bien a Potifar, cayó bien en la cárcel y le cayó bien al faraón. Eso es tener favor. Y casi siempre que aparece esa palabra, el favor, aparece 38 veces la palabra delante de sus ojos. Esa palabra gen en hebreo para el favor significa hermosura. Muchas veces se traduce como hermosura. Esa palabra, el favor, describe algo visible, algo que es obvio. Parece ser que el favor de Dios uno se lo puede ganar por visibilidad, por cercanía y por relación. Permíteme explicarlo otra vez. Todo lo que Dios, el Padre, nos dio en Jesucristo, sí es gratuito para nosotros, pero ¿por qué? Porque otro pagó por nosotros. Acuérdate que siempre que una comida para ti es gratuita es porque otro pagó. Siempre que algo para ti es gratuito es porque otro lo pagó. Y el que lo pagó por todos nosotros fue Jesucristo. Pero, queridos, todos los cristianos viven bajo la gracia, pero no todos experimentan el favor de Dios. ¿Por qué? La gracia no se puede ganar. Tienes razón. La gracia es un regalo. Se recibe, se vive, se experimenta. Pero el favor de Dios es algo que parece que Dios nos observa delante de sus ojos.
Porque Él le da gracia a todos. Pero el favor es puntual. El favor te catapulta. El favor en un momento puede hacer por ti lo que otros ni en años ni en décadas lo consiguen. Tú, por el favor de Dios, lo vas a conseguir. ¿Cómo se consigue ese favor de Dios? Como dije, por obediencia absoluta, profunda humildad, verdadero vivir en perdón con otras personas y tener ese regalo de ser generoso en tu corazón. Gente avara no tiene favor. Gente tacaña no tiene favor. El favor de Dios. El favor de Dios es impresionante. La gracia de Dios, o déjame explicarlo así. La palabra el favor, de ahí viene la palabra favorito. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Dios favorece a los que le temen, los que viven en santidad, y a los que confían en su gracia. Y en Isaías 13, versículo 4, dice que Dios pasa revista por sus tropas. Y déjame explicarlo con las palabras de Jesucristo. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice la Biblia que Él pasó allí, junto al mar de Galilea, Marcos 1, 16, y dijo: venid en pos de mí. Primero Pedro, Andrés, Juan, Santiago le siguieron, y luego mucha gente le siguió. Él llamó a muchos, pero ahora oye, Él nos lo escogió para el ministerio. Y ahora mira, queridos, el llamado es para todos, el llamado a la salvación. Pero cuando el Señor tiene que hacer algo, no coge a cualquiera. Porque dice en Marcos 3 adelante, que subió al monte y llamó a lo que Él quiso, a lo que Él quiso. Y dice, y estableció 12. Los escogió. El llamado es para todos, pero no todos se cualifican para ser escogidos a un ministerio, a una obra. El Señor quiere que todos sean salvos, pero no todos los que son salvos viven, como dice Efesios 4, conforme a la vocación. No actúan, no se dejan transformar. Son personas amargas, desobedientes, que no perdonan a otros. Eso no te imaginas el poder que tiene. No son generosos. Eso tiene tanto poder que no te puedes imaginar. Mira, querido, querida, con la mano al corazón, tú sabes que tengo razón. La gracia es para todos. Pero ¿dónde está el favor de Dios? ¿Dónde está el favor? El favor está delante del Señor. Cuando uno hace las cosas bien, la Biblia le llama, encontró favor delante de los ojos. El favor de Dios es el fruto de la visibilidad delante de Dios, de la cercanía con Dios y de la relación con el Espíritu Santo. Y querido oyente,
con la mano al corazón. Más que nunca, necesitamos hablar con el Espíritu Santo. Yo sé que muchos amigos, hermanos católicos me oyen y de otras denominaciones. Yo quiero decir, y vosotros sabéis que la verdad, que solo una persona salva, Jesucristo el Hijo de Dios. Y le quiero decir de todo corazón y con todo respeto. La única persona del cielo a quien Jesucristo nos permite hablarle y tratar es al Espíritu Santo. En ningún lugar dice que tienes que hablar con un santo, con una virgen. Tú tienes acceso directo. No necesitas tu profeta privado o el apóstol que te representa delante de Dios. No. Tú tienes al Espíritu Santo de Dios en una orden de autoridad, claro. Habla con el Espíritu Santo. Él es el Espíritu del favor de Dios. Y cuando el Señor te observa, por eso el favor no solo se puede tener delante de Dios, sino también delante de los hombres. ¿Por qué? Si tienes la posibilidad de hacerte notas, te pido que te escribas esta próxima frase. La gracia te abre la puerta, pero tu mal carácter la cierra. El don te da la posibilidad, pero tu mal carácter lo ha roto todo. Tus talentos te llevaron a un lugar donde tu carácter no lo soporta. La gracia uno no la puede perder, pero el favor delante del hombre sí se puede perder. Como dije, el favor, tener favor delante de los ojos significa caer bien. ¿Sabías que cuando eres simpático, caes mejor? Yo no estoy diciendo hipócrita, yo estoy diciendo simpático. ¿Sabes qué? La gracia se puede heredar. Y ahora oye, el favor no. El favor depende de tu relación con Dios. La gracia es eterna. El favor de Dios es puntual. Solo por un momento, por un tiempo. Una vida. Un momento. La gracia no se puede perder, pero el favor se puede perder. ¿El favor se puede perder? Yo sé que te dirán, no, el favor no se puede perder. Claro, si no lo conoces. Entonces yo también diría lo mismo. Pero oye una cosa. Los montes se moverán. Los collados temblarán. Dice Isaías 54:10, pero su gracia nunca se apartará de ti. ¿Pero qué te sirve la gracia, teóricamente, si tu vida no refleja la gracia de Dios? Si es una persona terca, antipática, habla mal de otros, olvídate, no vas a ningún sitio, olvídate. Mientras otros crecen, son bendecidos y experimentan el favor de Dios. Tú lo observas y te preguntas, ¿por qué esa persona tiene, entre comillas, el mundo le llama suerte, nosotros llamamos bendición?
Nosotros pensamos que solo por ser cristiano ya eres bendecido. Ya es una bendición ser cristiano, tienes razón. Pero querido, bendición es un fruto que crece en un árbol que se llama obediencia. El favor es algo que cada uno individualmente tiene que descubrir y ganar en su vida. ¿Cómo? Por cercanía y por obediencia. El favor de Dios es el fruto de la observación de Dios sobre una persona. Cuando tú ves el favor de Dios sobre una persona, es porque esa persona vive cerca de Dios. Y ahora oíme, querido oyente, por favor. Y es que intento derramar mi corazón y honestamente no sé si lo consigo. ¿Cuántos cristianos de verdad se toman el tiempo para conocer a Dios? Para conocerle en el silencio, en la soledad, en la oscuridad, en la intimidad. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste al Señor por lo amoroso que Él es, lo grande, lo glorioso? Querido oyente, te lo prometo de todo corazón. Si eres una persona que habita, vive, no visita, sino habita en los secretos del Señor, morarás bajo la sombra del omnipotente Espíritu de Dios. La gracia te acercó. ¿Qué estás haciendo con la vida que Él te dio? Tiene que haber crecimiento en tu relación con el Señor. Tiene que haber crecimiento en tu intimidad con Dios. La gracia no se puede ganar, es gratuita. El favor te lo puedes ganar. ¿Por qué? Me encantaría que te escribas esta frase. Dios el Padre solo da favor a personas que han ganado su confianza. Hay un versículo del profeta Samuel cuando es llamado en 1 de Samuel capítulo 2 y capítulo 3. Dice que todo de Dan hasta Beersheba, del norte hasta el sur, reconoció que Samuel era llamado como profeta. ¿Sabe lo que dice en hebreo? Sujétate. Que Samuel recibió una posición de confianza. En esta mañana, en este día, no quiero preguntar si tú confías en Dios. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuánto Dios puede confiar en ti? Él solo da favor a las personas a las cuales Él le confía. El favor de Dios es el fruto de la observación de los ojos de Dios. El favor de Dios es impresionante. Salmo 147,
versículo 11. El Señor favorece a los que le temen. Una traducción antigua, quiero que oigas lo que dice aquí. Tengo más de 63 Biblias de papel, y la que tengo electrónicamente no la sé, pero de papel 63, y una de ellas dice, Salmo 147, 11, atención, el Señor se endeuda con los que le respetan y confían. El favor de Dios te convierte en un favorito. Es la gracia y el llamado que activan el favor de Dios. El favor de Dios se necesita para situaciones. Cuando hay que elegir un nuevo trabajo, ¿a quién eligen? A ti. Porque el favor de Dios está delante de ti. Él dice aquí, en Salmo 103, 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Qué bonito. No una vez, mucho. Zacarías 12, versículo 10, el espíritu del favor de Dios. Si quieres ser una persona del favor de Dios, te doy un consejo. Desarrolla una profunda, íntima relación con Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabéis por qué, querido oyente? Porque Jesucristo ha puesto todo en la mano del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Habla con Él. Trata con Él. Habla con Él. Derrama tu corazón delante de Él. El favor de Dios provocará que lo que tu inteligencia no puede, aunque no tengas la formación, pero sí tienes la transformación, porque la transformación te llevará a donde la formación probablemente nunca te llegaría. Querido oyente, el profeta Malaquías capítulo 1 versículo 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios. Pídele al Señor que te dé favor, porque ya lo tienes delante de Dios. Ahora lo necesitas delante del ser humano. Dile, Señor, dame tu favor en el trabajo. Muéstrame tu favor. ¿Sabes que el favor de Dios en un instante puede lo que ni tu inteligencia, estudios, carrera de años? El favor de Dios en un instante puede llevarte a un lugar que ni te lo puedes imaginar. El favor de Dios es poderoso. El favor de Dios se puede experimentar. Pídele al Señor que te dé su favor. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Proverbios 22:1, que si puedes elegir entre dinero y el favor, dice, escoge el favor, porque el favor puede lo que dinero no puede. Yo no sé qué promoción estás buscando, y es bueno que tú quieras crecer en el trabajo, en la empresa. Pídele al Señor que te dé el favor de Dios. Señor, muéstrame tu favor. Señor, quiero ver el favor de Dios. ¿Sabes qué es el favor de Dios? El favor de Dios en la gracia es la única forma de dar testimonio que una persona lo está haciendo bien. Cuando una persona lo está haciendo bien, Dios el Padre da testimonio con su favor. El favor de Dios es el sello
uno viva agradable delante del Señor. Algunos dirán, pero pastor, ¿no vivimos todo bajo la gracia y podemos hacer lo que queremos? No, estás equivocado. No puedes hacer lo que quieras. Vivimos bajo la gracia eterna. No vivimos en una religión muerta. Es la gracia de Jesucristo. La abundante, poderosa, eterna, presente gracia de Jesucristo. Pero el favor de Dios es el testimonio para las personas que en la gracia lo están haciendo bien. Cuando Dios el Padre tiene un proyecto, cuando Dios el Padre quiere darle a algo luz, cuando Dios el Padre quiere hacer algo en la tierra, ¿sabe quién busca? A la gente de su favor. ¿Por qué? Porque son lo que por experiencia Dios el Padre sabe que le puede confiar. Déjame decirlo con las palabras de Jesucristo. En Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y déjame explicarte. Cuando Dios el Padre quiere hacer mucho, busca a la gente de la fidelidad en lo poco. Cuando una persona vive bajo el favor de Dios, en un instante, te catapulta de lo muy poco a lo mucho. ¿Por qué? Porque te has ganado el favor. Y el favor de Dios viene por la confianza. La gracia viene para salvarte. El favor viene para bendecirte, para usarte. Hay un poder tan fuerte en el favor de Dios. Y quiero dar más énfasis en este momento a este pensamiento. Que ya es tiempo que dejes de pensar solo en dinero cuando hablo de bendición. Algunos solo piensan en dinero cuando se habla de bendición, multiplicación o de prosperidad. Solo están pensando en dinero. Y estás muy equivocado, muy equivocado. Muy equivocado. Porque prosperidad no tiene que ver en primera vez con dinero. No, ladies and gentlemen, no es así. Y el favor de Dios no significa que vas a tener más dinero. Fuera pecado decirlo. Eso no se hace. Nadie mejor que el Señor sabe lo que tú deseas. Nadie mejor que Jesucristo sabe lo que tú deseas. ¿Y sabéis qué, queridos? En el fondo de nuestro corazón, todos deseamos algo que no tiene que ver nada con dinero. El dinero es necesario, pero el dinero no es el centro de todo. Algunos dicen, el dinero gobierna el mundo. Bueno, probablemente tu mundo, pero no el mío. Porque mi mundo se llama Reino de los Cielos. Y es gobernado por la gracia. Ya es tiempo que experimentes el favor de Dios. El favor de Dios se demuestra cuando el Señor te permite tener cosas que otros no tienen. Todos los pisos, las casas, los pisos, cada vez que nos hemos mudado, como iglesia, pero también como familia. ¿Cuántas veces me han dicho?
¿Qué fianza tiene? ¿Qué aval tienes? Y yo le dije, el cielo. Y se ríen. ¿Y cuántas veces me han dicho? Se ríen, pero dicen, pero ¿sabes qué? Le confío. Cuando estuvimos mirando por una casa, un piso, y no teníamos aval, y nos pidieron 6 meses de aval. Y el hombre me dijo, ¿sabes? No sé por qué, pero te confío. Eso es el favor de Dios. Cuando fui a un trabajo y había gente que era mucho mejor preparada que yo, y el jefe me cogió a mí y me dijo, no sé por qué, pero yo sentí de coger a usted. Eso es el favor de Dios. El favor de Dios te convierte en el favorito para un trabajo, para una situación. ¿Se puede ganar la gracia de Dios? No. ¿El amor de Dios? Tampoco. ¿La misericordia? Tampoco. ¿La compasión? Tampoco. Lo único que se puede ganar y perder es el favor. Algunos dirán, no, tú puedes hacer lo que quieras. Estás equivocado, estás muy equivocado, muy equivocado. Yo no dudo en el poder de la gracia que te perdona, pero cuando Dios tiene que hacer una obra, Él solo usa gente de su favor, porque favor significa confiar y caer bien. Y queridos, ¿cuántas puertas del favor de Dios te están esperando? Y como dijo el profeta Malaquías 1, versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios. ¿Sabes qué? Voy a orar ahora con vosotros. Y querido oyente, no sé por qué, pero lo siento ahora y quiero hacerlo con vosotros. Y le voy a pedir a Dios, al Padre, al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Ahora le voy a pedir que todo aquel que quiera el favor de Dios ahora, verlo en su vida, en su familia, trabajo, entorno, ahora va a derramarse el favor de Dios. Si tú quieres recibirlo, abre tu corazón y di conmigo: querido Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero pedirte que tú me des tu favor. Padre, necesito el favor de Dios. Y te pido en el nombre del Señor Jesús. Padre, demuestra ahora el favor de Dios en mi vida. Y en el nombre de Jesús, proclamo sobre todo este año, en el nombre de Jesucristo, este es el año del favor de Dios sobre mi vida. Y te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, que tú vas a demostrar el favor de Dios